Maxim Viktorovich Yakubets nació en Rusia a finales de la década de 1980 y desde una edad temprana estuvo rodeado por la cultura del cambio drástico que vivió su país tras la caída de la Unión Soviética. En los 90, Rusia transitaba un camino de crisis económicas, corrupción y un ambiente donde el crimen organizado crecía en paralelo con los nuevos mercados digitales. Ese escenario fue el caldo de cultivo perfecto para una generación de jóvenes que empezaron a explorar la informática y el Internet, pero no siempre con fines legítimos. Yakubets formó parte de esta nueva ola de mentes que descubrieron en el ciberespacio una oportunidad para hacerse millonarios, sin necesidad de exponerse físicamente en asaltos o robos tradicionales. Conocido por los alias Aqua y más tarde como líder visible de un grupo llamado Evil Corp, Yakubets se convirtió en uno de los ciberdelincuentes más buscados del mundo. Sus inicios se relacionan con foros clandestinos de Internet donde los hackers rusos compartían técnicas, vendían datos robados y reclutaban nuevos talentos. Estos foros eran auténticas escuelas del crimen digital, y allí Yakubets demostró ser un joven con gran habilidad técnica y ambición desmedida. Muy pronto pasó de ser un participante a convertirse en organizador de operaciones más complejas. El nombre de Evil Corp empezó a resonar en los primeros años de la década del 2000, cuando el grupo creó y distribuyó un malware llamado Zeus. Este troyano bancario fue una de las piezas de software malicioso más dañinas de la historia del cibercrimen. Diseñado para robar credenciales bancarias, contraseñas y otra información sensible, Zeus infectó millones de computadoras en todo el mundo. Lo que hacía particularmente peligroso este malware era su capacidad para pasar desapercibido, adaptarse a diferentes sistemas y, sobre todo, permitir transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas sin levantar sospechas inmediatas. Yakubets y sus asociados no solo robaron dinero, también vendieron el código de Zeus a otros grupos criminales, lo que amplificó enormemente su impacto global. A medida que Zeus se propagaba, bancos en Estados Unidos, Reino Unido y otros países reportaban pérdidas millonarias. Para las autoridades, se trataba de una epidemia digital que parecía imposible de frenar, ya que cada vez que se desarticulaba una red de distribución del troyano, surgía otra. Yakubets, mientras tanto, perfeccionaba el negocio. Utilizaba mulas de dinero, personas reclutadas para recibir los fondos robados y transferirlos a cuentas seguras, lo que dificultaba rastrear el dinero robado. Con el tiempo, Zeus evolucionó hacia versiones más sofisticadas como Game Over Zeus, que permitió a los criminales extraer aún más dinero. Esta variante también sirvió como puerta de entrada para instalar otro software malicioso en las computadoras infectadas, como el ransomware CryptoLocker, que exigía rescates en criptomonedas a cambio de liberar los archivos secuestrados de los usuarios. De esta forma, el grupo diversificó su modelo criminal. No solo robaban directamente de cuentas bancarias, también extorsionaban a empresas y particulares en todo el mundo. Lo más impactante era la magnitud de las operaciones. Se estima que las campañas lideradas por Yakubets y Evil Corp generaron pérdidas superiores a los $100 millones, aunque algunas fuentes elevan la cifra a varios cientos de millones si se consideran todos los ataques relacionados con Zeus y sus variantes. Este nivel de impacto llamó inevitablemente la atención del FBI, el Tesoro de Estados Unidos y otras agencias internacionales de seguridad. Mientras tanto, Yakubets llevaba en Moscú una vida de lujos que contrastaba con la discreción habitual de otros hackers. Lejos de esconderse, mostraba abiertamente su riqueza. Manejaba un Lamborghini Huracán pintado con los colores de la bandera rusa y con la matrícula personalizada que decía Thief, es decir, ladrón. Organizaba fiestas ostentosas y se casó con la hija de un alto funcionario vinculado al Servicio de Seguridad ruso, el FSB. Su boda fue un evento extravagante, con fuegos artificiales y un despliegue que no pasaba desapercibido. Esa conexión con círculos de poder en Rusia llevó a que muchos analistas creyeran que Yakubets no solo era tolerado,
sino posiblemente protegido por las autoridades de su país. A medida que los ataques continuaban y los daños crecían, las agencias de inteligencia comenzaron a relacionar a Jakubets no solo con delitos financieros, sino también con posibles actividades de espionaje. Aunque nunca se probó completamente, algunos informes señalaban que hackers de Evil Corp pudieron haber colaborado con operaciones de interés para el gobierno ruso, aprovechando su infraestructura de malware para acceder a información estratégica. Esto añadía un componente geopolítico al caso y hacía todavía más complicada la posibilidad de capturarlo. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Maxim Jakubets y ofreció una recompensa de $5 millones por información que llevara a su arresto, la cifra más alta jamás ofrecida hasta entonces por un ciberdelincuente. En el comunicado, las autoridades lo describieron como el líder de Evil Corp y responsable de una de las campañas de malware más dañinas de la última década. La acusación detallaba cómo sus ataques afectaron no solo a bancos, sino también a pequeñas empresas, escuelas, hospitales y hasta departamentos de policía locales en Estados Unidos y otros países. Lo fascinante de la historia de Jakubets es la contradicción constante entre su vida pública y la persecución internacional en su contra. Mientras era buscado en Occidente, en Rusia llevaba una existencia aparentemente normal y protegida. La política de Moscú de no extraditar a sus ciudadanos complicaba aún más la situación, ya que, aunque fuera acusado y perseguido, Jakubets sabía que mientras permaneciera en su país no podía ser detenido. Su Lamborghini, sus fiestas y su matrimonio eran símbolos de esa impunidad. Los expertos en ciberseguridad lo señalan como un ejemplo de cómo el crimen digital ha cambiado las reglas del juego. A diferencia de los delincuentes tradicionales, Jakubets no necesitaba estar físicamente presente para ejecutar un robo. Desde una computadora podía vaciar cuentas, chantajear empresas y causar daños globales en cuestión de horas, y al mismo tiempo demostraba cómo los límites políticos y legales dificultan la lucha contra este tipo de criminales, especialmente cuando se mueven en países que no colaboran con Occidente. El caso de Jakubets también refleja la profesionalización del cibercrimen. Evil Corp operaba como una empresa bien estructurada, con jerarquías, tareas asignadas y un modelo de negocio claro. Había programadores dedicados, responsables de reclutamiento de mulas de dinero, especialistas en lavado de activos y hasta encargados de relaciones dentro de los foros clandestinos. Era un ecosistema completo, con roles y funciones muy definidos. Aunque varias operaciones internacionales han buscado desmantelar Evil Corp, la figura de Jakubets sigue siendo central en la historia del cibercrimen moderno. En la actualidad, muchos creen que continúa libre en Rusia, protegido por sus conexiones y con acceso a los millones que amasó durante más de una década de delitos. Para los Estados Unidos, sigue siendo uno de los criminales más buscados, y su rostro aparece en las listas oficiales de fugitivos cibernéticos. La historia de Maxim Jakubets no es solo la de un hacker ambicioso, sino también la de un sistema que le permitió crecer y mantenerse a salvo. Representa los desafíos de un mundo interconectado donde los límites geográficos ya no detienen al crimen, y donde un individuo con las herramientas adecuadas puede poner en jaque a bancos, empresas y gobiernos enteros. Su legado en el mundo del cibercrimen es innegable, desde el impacto de Zeus y Game Over Zeus hasta la expansión del ransomware como herramienta global de extorsión. Jakubets se consolidó como uno de los protagonistas más influyentes de la historia de la delincuencia digital. Hoy, cada vez que se habla de malware bancario o ransomware, el nombre de Evil Corp aparece inevitablemente. Y detrás de ese nombre, el rostro de un hombre que sigue manejando libremente por Moscú en su Lamborghini, mientras millones de dólares desaparecieron de las cuentas de miles de víctimas en todo el planeta. La recompensa de 5 millones sigue vigente, pero hasta ahora, nadie ha logrado acercarse lo suficiente para entregarlo. Para algunos, se ha convertido en una especie de fantasma digital, un recordatorio de lo difícil que es atrapar a quienes dominan el mundo del cibercrimen y cuentan con la protección de estados dispuestos a mirar hacia otro lado. Esto fue The Firewall.
donde exploramos las historias más sorprendentes, los ataques más impactantes y los secretos mejor guardados del mundo de la ciberseguridad. Si quieres seguir aprendiendo, protégete y protege lo que más importa: tu información. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo video para descubrir juntos lo que se esconde detrás de la pantalla. Recuerda, en Internet, la seguridad no es opcional.